Muy buenas noches, hermanos y amigos. Gracias por sintonizarnos en esta noche. Es un placer para mí poder estar con ustedes a través de estos medios. Y vamos a comenzar en esta noche con una oración. Y en verdad estamos muy tristes por la partida de nuestra hermana Nancy Ortiz. Pero sabemos que un día la veremos en la gloria. Y damos gracias a Dios por el tiempo que pudimos compartir con ella aquí en la tierra, y creo que vamos a pasar toda la eternidad con ella allá en el cielo. Así que vamos a ir a nuestro Dios en oración en esta noche. Padre, en esta noche te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, nos has protegido durante este tiempo. Y Padre, en este momento, Señor, oro para que tú, Señor, consueles los corazones, Señor, y aquellos que han perdido, Señor, seres queridos, como mi hermana Marta Urbano, Señor, como también hermano Carlos Ortiz, Señor, que perdió a su esposa el día de ayer. Padre, yo te pido, Señor, que consueles sus corazones, Señor, y que, Padre, que la esperanza que tenemos como creyentes de que un día, Señor, nos veremos nuevamente, Señor, sea la que traiga consuelo y paz a sus corazones. Y ahora, Padre, te pedimos que tú bendigas este culto, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra y la gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Vamos a comenzar en esta noche cantando un himno, Mi vida di por ti. Es el himno 198 ahí en la pantalla. Mi vida di por ti. Mi vida di por ti. Fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, tú por mí, por ti inmolado fui, te has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Vamos a cantar otro himno en esta noche. Es el número 174.
Qué bella historia. Y en verdad la historia de esta Semana Santa es en verdad algo grande. Qué bella historia. Qué bella historia de su excelsa gloria bajo mi Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a remediarme al Dios de amor. Tan admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Es verdad que es una bella historia la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a cantar un himno más, 208 y en la pantalla. Es un himno conocido, todos podemos cantar. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer
su vida, ejemplo más fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi gloria alcanzó. Resucitado, Él es justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, un día Jesús de dolor reposó. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de quien por nosotros su vida entregó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús a la muerte vencido, a estar con su Padre en gloria ascendió. Vivo me amaba, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día Él viene con voz de arcángel, un día en su gloria al Señor brillará. Oh día admirable, unido a su pueblo, glorias a Cristo por siempre alzará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche al Evangelio de Juan. Evangelio de San Juan. Parece que no tiene mucho. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Vamos a leer 2 versículos en esta noche, aunque vamos a ver otros versículos más. Vamos a ir a Juan capítulo 19, comenzando el versículo 28 al versículo 30. Juan 19, del versículo 28 al versículo 30 vamos a leer en esta noche. Ahí usted puede leer en su casa, seguir la lectura. Dice la palabra de Dios ahí así, Juan capítulo 19, versículo 28. Dice la Biblia así:
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por esta porción bíblica, Señor, que hemos leído. Y Señor, gracias te damos, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos perdón de nuestros pecados y vida eterna. Te pedimos, Padre, que en esta noche tu palabra pueda hablar a nuestros corazones. Y que, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, lo que debemos de saber. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Y, Señor, te pido que obres en cada corazón y que alientes, Señor, a aquellos que están dolidos en este momento. Que, Señor, también te acuerde de aquellos que todavía, Señor, están pasando dificultades, Señor, con esta enfermedad. Te pido, Padre, por ellos, Señor. Te pido que tú, Señor, les des de tu gracia. Gracias te damos por tu palabra. Bendícela en el nombre de Cristo. Amén. En esta semana se recuerda el sufrimiento, la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque un día nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y para que nosotros podamos un día estar con Él. Esa es la promesa que Él nos da. En el pasaje que acabamos de leer, nos habla de una palabra bien importante. Y esa palabra es consumado es. Y ese es el tema de esta noche. Consumado es. Esta palabra consumado significa completar o cumplir. Y o sea que Cristo con su muerte cumplió con la tarea que Dios le había encomendado. La tarea de Cristo era una sola. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino con una sola tarea. Él traía como tarea la salvación del alma del ser humano. A Dios no le interesa el cuerpo. Lo que a Dios le interesa es el alma. El alma. Y por eso fue que Cristo murió, por el alma del pecador, por nosotros. Y esa es la tarea que el Señor Jesucristo trajo aquí en la tierra cuando Él vino allá a nacer en Belén. Entonces, cuando Cristo dijo consumado es, estaba diciendo que la obra o la tarea a la cual Él había venido, Él la había cumplido a su totalidad. Entonces vamos a ver en esta noche lo que Juan nos enseña en este evento en cuanto, hermanos, a las últimas horas de la vida de nuestro Señor aquí en la tierra. Porque estas palabras sucedieron ya al final de su vida. Consumado es. Ahora, vamos a ver en primer lugar que en el versículo 28 y el versículo 29 encontramos que Juan nos dice que nuestro Señor Jesucristo estaba consciente en medio del sufrimiento. Jesús estaba consciente en medio del sufrimiento. Vean ahí el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Jesús dice en el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús. Ahora, cuando dice después de esto, Juan se está refiriendo a todo lo que él ha dicho antes de este versículo 28. Y claro, cuando Juan no describe todo lo que pasó en los últimos momentos, en las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos
saber cuáles son esas cosas que acontecieron antes de su muerte, antes de llegar, de que Cristo muriera, tenemos nosotros que leer los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, para que podamos ver que los otros evangelios nos dan un poquito más de luz acerca de todos los acontecimientos antes de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aquí en este versículo, Juan nos dice que Jesús estaba consciente de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Él estaba sufriendo en su cuerpo humano, aquel cuerpo que él tomó allá en Belén. Él estaba ahí en ese momento en la cruz sufriendo el peso del pecado por toda la humanidad. Y debemos de recordar que en ese momento dice la Biblia que había una gran oscuridad. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 27. En Mateo capítulo 27, y vamos a leer Mateo 27, vamos a leer versículo 45 al 48. Dice la palabra de Dios así, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, perdón, estoy mal, 27:45, dice aquí, y desde la hora sexta, o sea, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oír a Elías, ya. Aquí Mateo nos dice que había una gran oscuridad, que desde la hora sexta, o sea que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo una gran oscuridad en la tierra. Y durante esas 3 horas de oscuridad, Cristo estuvo colgado en esa cruz, consciente y sufriendo el peso del pecado sobre su cuerpo. Él estuvo consciente, él sabía lo que estaba pasando, él estaba sintiendo los dolores, no solamente, hermanos, los dolores de los clavos en los pies y en las manos, pero también el peso del pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo en esos momentos de angustia, él estaba consciente, hermanos, sufriendo no solamente el dolor de esos clavos, pero también él estaba sufriendo el abandono de su padre. El abandono de su padre, porque Dios, quien le ayudaba a él en todo tiempo, él paró de ayudarle. Él sacó la mano de la humanidad de Cristo y Dios estaba castigando el cuerpo humano de Cristo. Él estaba castigando a su propio hijo. Entonces, en estas 3 horas de oscuridad, él sintió la separación de su padre, la separación que él nunca había experimentado. Él nunca había experimentado la separación de su padre. Pero la razón por la cual sucedió esa separación fue porque Cristo se había convertido en un pecador como nosotros. Y Dios estaba tratando con él judicialmente. En otras palabras, Dios estaba trayéndolo a cuentas. Cristo estaba dando cuentas por nuestro pecado. No por el pecado de él, sino por el pecado nuestro. Dice la Biblia ya en Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. Dice la palabra de Dios así. Romanos 3, 25, versículo 26. Dice la Biblia, que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, Cristo, hermanos, estaba en nuestro lugar.
Él tomó el lugar que nosotros teníamos que tomar. Cristo fue puesto en nuestro lugar y Dios derramó toda su ira, la ira sobre el pecado del mundo. Y Cristo estaba ahí sufriendo en esas 3 horas oscuras donde Él experimentó esa separación. Entonces, Cristo estaba sintiendo en carne propia el peso del pecado. Él sabía que estaba llegando al punto final de su tarea. Por eso Él dijo al final, tengo sed. Noten que ahí, vuelvan otra vez conmigo a Juan capítulo 19, versículo 28, dice la Escritura, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Noten que dice ahí que para que la Escritura se cumpliese. En otras palabras, en el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes que nos hablan de este evento. Por ejemplo, vamos a ir al Salmo 69. Salmo 69 y el versículo 1. Vamos a leer primero Salmo 42, 1 y 2. Dice el Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y hermano, Cristo tuvo sed, pero sed de Dios. Sed de Dios. Él tenía el deseo de Dios. Luego tenemos en el Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1, dice la Biblia, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Y hermanos, Cristo en la cruz, cuando Él sintió esa separación de su Padre, Él deseaba que Dios estuviera con Él. Ahora en el Salmo 69, versículo 1, Salmo 69, versículo 1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Sálvame, oh Dios. En otras palabras, Cristo en esa desesperación, Él se sintió solo. En ese momento Él estaba muriendo solo porque Dios se había apartado de Él. Por eso Él clamó. Más adelante Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, hermanos, aquí vemos algo interesante. Aquel que le dijo a la mujer samaritana que si tomara del agua que Él le daría, nunca más volvería a tener sed. Ahora Él es quien tiene sed. Es interesante porque Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario, cuando Él estaba ahí cargando nuestros pecados, el Padre lo abandonó. Entonces Él estaba muriendo de sed, tal como las Escrituras lo predijeron. Entonces, hermanos, Jesús experimentó la separación que el pecado produce. Porque el pecado produce separación entre Dios y el hombre. Pero gracias a Dios, la buena noticia, hermanos y amigos, es que para eso fue que Cristo sufrió. Y nosotros no tenemos que sufrir la separación de Dios con nosotros por causa del pecado. Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Cristo en la cruz logró tener esa paz, la paz con Dios. Y ahora nosotros los seres humanos podemos tener esa paz con Él, esa paz con Dios. Podemos tener amistad nuevamente con el Señor, porque Cristo logró esa paz. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Vean lo que Pablo nos dice ahí en Romanos capítulo 5, comenzando el versículo 1. Romanos 5:1 dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En otras palabras, hermanos y amigos, la reconciliación con Dios es a través de Cristo, no es a través de una religión o de ninguna iglesia, es a través de Cristo, porque fue Él quien murió en la cruz del Calvario. Dice Pablo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? Por la vida de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que a través de Cristo nosotros podemos recibir la reconciliación. Esa reconciliación que Cristo ganó allá en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba ahí en la cruz, hermanos, Él estaba pagando por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos obtener la reconciliación con nuestro Padre. Ahora, todo esto, cuando Pablo dice aquí en el versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es posible la reconciliación con Dios. Es posible tener paz con Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya que Él cargó, dice la Biblia, Él cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Él no llevaba su propio pecado, Él llevaba el pecado nuestro, como lo dice allá en Isaías capítulo 53. Isaías 53, comenzando el versículo 1, dice la Biblia, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escuchen, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, hermanos, cuando Cristo estaba ahí en la cruz del Calvario, Él estaba consciente. Él estaba sufriendo no solamente el peso de los clavos, el dolor de los clavos, pero sino que también, hermanos, el peso del pecado y el castigo de Dios sobre él. Y él experimentó la separación de su Padre con él por causa del pecado. Y hermanos, gracias al Señor que por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros ahora podemos obtener el perdón de nuestros pecados, porque Él pagó por nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es confiar en que ese sacrificio es suficiente para que nosotros podamos obtener el perdón y la vida eterna. Entonces Jesucristo estaba consciente, Él sufrió consciente, Él estaba consciente durante ese tiempo de sufrimiento en la cruz del Calvario. En segundo lugar, quiero que veamos el versículo 30 del capítulo 19 de San Juan. Juan capítulo 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús ejecutó el pago completo de la salvación. Consumado es. Eso implica que el pago de la deuda por el pecado, esa deuda que fue adquirida
allá en el huerto del Edén, por Adán y por Eva, había sido pagada en su totalidad. Y la manera que fue hecha, la manera en que fue hecho este pago fue haciendo a Cristo un pecador. Vaya conmigo ahí a 2 de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, el pago de nuestros pecados fue haciendo que Cristo se convirtiera en un pecador como nosotros. Cristo no fue pecador. La palabra de Dios nos dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Él no conoció el pecado. Él no conoció el pecado. El pecado no estaba en Él, pero sí tenía el cuerpo que podía ser tentado por el mal. Mas Él, en su cuerpo, no podía pecar porque Él no tenía pecado, porque el pecado es engendrado a través del hombre. Y Él no fue engendrado a través de un hombre, sino a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo posó sobre María, y María concibió y luego dio a luz a su Hijo Jesucristo. Entonces, Él no podía pecar, aunque la Biblia dice que fue tentado en todo, pero dice la Biblia que no pecó. Por eso dice aquí el versículo 21, al que no conoció pecado. En otras palabras, Cristo no conoció el pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Y cuando Dios puso el pecado sobre Cristo, el pecado nuestro lo puso sobre Él, entonces, hermanos, de esa manera Dios estaba pagando esa deuda adquirida en el huerto del Edén. Esa deuda adquirida por Adán y Eva. Entonces, cuando el Señor dice aquí la Biblia, vuelven otra vez a Juan, en el versículo 30, cuando dice la Biblia, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Cuando Él exclamó, consumado es, esto quiere decir que la obra ha sido consumada, había sido terminada, así había sido pagada, la deuda fue pagada. Y luego dice ahí, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo entregó su vida voluntariamente. Él tenía el poder para tomar la vida, como también para entregarla. Eso es lo que nos dice a nosotros aquí en Juan capítulo 10. Quiero que vayan a Juan capítulo 10, versículo 17 y versículo 18, donde la palabra de Dios nos dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y damos gracias a Dios porque Él puso su vida por nosotros, en propiciación por nuestros pecados. Y con su vida Él pagó por nuestros pecados. Él pagó esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Pero gracias a Dios que también la Biblia nos dice que Él volvió a tomar la vida. Porque después de 3 días, la Biblia dice que Él volvió a tomar la vida, como Él lo había prometido. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ejecutó un pago completo. Él pagó una deuda que ningún ser humano podía pagar. Esa deuda que Adán y Eva adquirieron en el Edén cuando le fallaron al Señor, cuando desobedecieron el mandato del Señor que Dios les dijo que no deberían de comer de ese fruto. Y cuando Adán pecaron, entonces
ellos desobedecieron la palabra de Dios. Usted posiblemente dirá en esta noche, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? Porque Adán y Eva eran los únicos que estaban ahí, pecaron. Yo no he pecado, pero la verdad es que Adán y Eva representaban a la humanidad. Ellos representaban la humanidad. Y entonces, por eso la Biblia dice en Romanos, Pablo dice que por cuanto el pecado entró la transgresión entró por un hombre, así también, y por el pecado entró la muerte, así también por un hombre, se refiere a Cristo, también vino la vida. Entonces, la deuda por el pecado adquirida en Edén, esa deuda que nadie, ninguno de nosotros podía pagar, Cristo la pagó. Él lo hizo por nosotros. Él fue, lo que dice la Biblia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el Cordero, la sangre que era derramada del Cordero, servía solamente para cubrir los pecados. No eran quitados, solamente cubiertos. Ahora, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el pecado ha sido quitado. Cristo quitó el pecado del mundo. Cuando dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, no podemos agregar nada a lo que ya está cancelado. No podemos añadir nada al pago que Cristo hizo. Cuando Cristo dijo consumado es, la deuda por nuestros pecados está cancelada. Lo único que Cristo quiere de nosotros, lo que quiere Dios de nosotros, es que creamos en la obra redentora de Cristo. Creamos en que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarnos, no solamente del infierno, pero también del poder del pecado y llevarnos a la gloria en el cielo donde está Él. Entonces, Juan dice aquí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y hermanos y amigos, el precio por el pecado ya fue cancelado. No hay nada que usted y yo podamos hacer para llegar a la gloria. Cristo lo hizo todo. Aquellos que creen de que pueden llegar al cielo a través de sus obras o a través de una religión, están invalidando el sacrificio de Cristo. Están invalidando ese sufrimiento de Cristo. No solamente del dolor de los clavos, pero ese dolor de la separación de su Padre. Algo que el Señor nunca experimentó. Porque siempre estuvo con el Señor, con Dios. Nuestro Señor siempre estuvo con su Padre. Pero ahora por causa del pecado, Él experimentó esa separación. Y cuando usted cree que usted puede alcanzar la salvación, que usted puede ser salvo por otros medios, usted está invalidando el sacrificio de Cristo. Está invalidando la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y usted está diciendo que todavía hace falta algo más. Cuando el Señor dijo, consumado es. Consumado es. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Si usted todavía no ha creído en Cristo como su Salvador personal, en esta noche bien puede hacerlo. Lo único que tiene que hacer es creer en la palabra de Dios. Cristo dijo, consumado es. La salvación está completa. El pago del pecado ya fue hecho. El sacrificio de Cristo es suficiente para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La religión no salva. Las buenas obras no salvan. Solamente Cristo salva. Él es el único que puede salvarnos porque Él es quien murió por nosotros. Ninguna iglesia ha muerto por nadie. Ninguna buena obra es agradable delante de Dios en cuanto a la salvación. Porque dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Por eso, hermano, la palabra de Dios nos dice que ya la deuda fue pagada.
Cristo vino para pagar por nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Luego dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo nos ofrece salvación y vida eterna. Ese es el regalo de Dios para nosotros. Y qué bueno sería que en este tiempo de Semana Santa usted pueda entregar su corazón al Señor y poder hacer de esta Semana Santa algo especial en su vida, porque Cristo murió por usted. Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por su pecado y por el mío. Ninguno de nosotros podía ser salvo. Y por eso fue necesario que Cristo viniera a vivir, a nacer allá en Belén, luego vivir durante más o menos 33 años y luego dar su vida por nosotros para que pudiéramos obtener el perdón y vida eterna. ¿Cuál va a ser su decisión en esta noche? Espero que usted haga la decisión por Cristo en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque ese sacrificio fue el pago completo de la deuda que Adán y Eva obtuvieron allá en el Edén. Gracias te doy, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque ese sacrificio nos da a nosotros, Señor, la esperanza de ser salvos. Y, Señor, tú quieres que todos seamos salvos, que todos vengamos al conocimiento tuyo, que todos vengamos a creer en ti, Señor. Yo te pido, Padre, que toques los corazones de aquellos que todavía no han creído en ti, aquellos que todavía siguen creyendo, Señor, que pueden ser salvos por una religión o por las buenas obras. Que en esta noche, Señor, puedan recordar, Señor, que tú pagaste, Señor, con tu vida la deuda que nosotros teníamos que pagar. Por eso tú dijiste, consumado es. El pago fue completo. Y gracias te damos, Señor, porque no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es creer en tu palabra, creer en lo que tú nos prometes, vida eterna, si creemos en ti. Yo te pido, Padre, que nos bendigas y nos ayudes. Y que, Señor, que en esta semana podamos recordar, Señor, no solamente su sacrificio, pero también, Señor, podamos recordar de que tú vienes pronto. Que podamos vivir para la gloria y la honra de tu bendito nombre. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos, antes de terminar, quiero recordarles, hermanos, que sigamos orando por algunos hermanos que todavía están enfermos. Recordemos a nuestra hermana Marta Piteri Burbano. Ella perdió a su padre primero en Ecuador y luego perdió a un hermano en Ecuador también. Y hermanos, en verdad no sabemos el dolor que ella está pasando. Así que les animo a orar por ella, por toda la familia. También no se olviden de seguir orando por el hermano Carlos Ortiz, ya que nuestra hermana Nancy, como dije al principio, partió para el Señor ayer a eso de las 11:30 de la noche. Así que estemos orando por la hermana Nancy, por el hermano Carlos y también por su hija Mónica, quien ya salió del hospital, pero está en su casa ya recuperándose después de haber estado unos días en el hospital con el virus. Así que, hermanos, les animo a estar orando por la hermana Mónica. También no se olviden de seguir orando por el tío de nuestra hermana Denise, Oscar. Damos gracias a Dios que él está mejor, está recuperándose del virus y gracias al Señor por eso. Y también no se olviden de seguir orando por
por el hermano García. Él le están dando quimioterapia, así que por favor estén orando por él, por la hermana Melina también, y por Sandra, la hija del hermano García, quien ya está recuperándose de la enfermedad del virus allá en Florida. Y no se olviden de orar por el hermano Román. Gracias a Dios él está recuperándose en la casa. Gracias a Dios él no tiene el virus, pero Señor, les pido que oren, sigan orando por él. Y también no se olviden de orar por la familia Loja también. Ellos han estado delicados de salud. Gracias, no se sabe si ha sido el virus, pero han estado con gripe y calentura. Y esperamos que no sea nada grave. También, hermanos, no se olviden de seguir orando por la hermana Nuri. Ella necesita nuestras oraciones. Sé que les animo a orar por ella. También por Oscar y Norma, quienes todavía siguen enfermos de gripe. Y también, hermanos, no se olviden por aquellos hermanos que posiblemente han perdido sus trabajos y no están recibiendo nada para poder sustentarse. Sé que les animo a estar orando por ellos, y si algún hermano o hermana está pasando por alguna necesidad, le animo a que me llame, me deje saber con toda confianza. Y entonces yo tengo una máquina en la casa de hacer dólares, y ahí vamos a ver cómo le ayudamos, ¿verdad? Espero, hermanos, poder ayudar en lo que se pueda. Así que por favor no se preocupe, llámenos y veremos de qué manera le ayudamos. También oren por la familia de la hermana Anita, y por ella también, y también por la familia, por la mamá de la hermana Teresita. Gracias a Dios ella todavía sigue con vida, después de que creíamos que ella había muerto, pero una mala información. Ella todavía está bien y está recuperándose de neumonía, pero está cada día mejor. Así que por favor sigamos orando por ella. Y hermanos, vamos a seguir orando los unos por los otros, y vamos a pedir al Señor para que nos ayude a pasar esta tempestad, esta prueba, estas dificultades, esta crisis, y que podamos, hermanos, pronto poder reunirnos nuevamente como iglesia. Y es verdad, hermanos, no hay nada mejor que congregarnos. Yo siento que ha pasado mucho tiempo que no nos vemos. Entonces, cuando nos volvamos a ver, posiblemente algunos ya no van a tener pelo, otros no sé, pero espero, hermano, que podamos orar para que Dios nos ayude para seguir adelante, sirviéndole al Señor y ser fieles al Señor en todo, llevando su palabra a aquellos que lo necesitan. Hermanos, no es tiempo de desesperarse, es tiempo simplemente de confiar en el Señor y seguir confiando en el Señor, porque Él es fiel para con los suyos. No se olviden, hermanos, de sus ofrendas. Como dije, usted puede, he estado anunciando que usted puede darlo a través de la página de internet con su tarjeta de crédito. Haga clic en dar, y ahí usted puede pagar con PayPal, con su tarjeta de crédito o de débito. O si no, también puede mandar su cheque a la dirección de la iglesia aquí en Astoria, para poder ayudarnos con la obra. Sabemos que tenemos todavía compromisos. Tenemos que mandar dinero a los misioneros también, ellos están esperando nuestras ofrendas. Así que les animo, hermanos, a ser fieles al Señor, y agradezco a todos aquellos que han estado colaborando con sus ofrendas y con sus diezmos durante sus días. Así que, hermanos, les animo a que puedan ayudarnos y podamos orar los unos por los otros. Hermanos, que Dios les bendiga, y espero verles el domingo a las 11:30. Posiblemente no desde acá, posiblemente desde mi casa, pero el domingo a las 11:30 estaremos transmitiendo nuevamente por Facebook. Que Dios les bendiga. Cuídense.